En el programa de hoy hablaremos sobre productos obtenidos de plantas para el control de plagas agrícolas. Para esto vamos a charlar con Marcos Derita. Él es doctor en Química por la Universidad Nacional de Rosario y docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y del Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral de UNL CONICET. Bueno, vamos a hablar entonces de tu trabajo de investigación aquí en la universidad. ¿De qué se trata tu principal línea de trabajo? Bien, yo trabajo como investigador en el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral, que es un instituto de doble dependencia, UNL CONICET, y en él trabajamos distintos aspectos de problemáticas agropecuarias, tanto científicas como de extensión, es decir, tratamos de resolver problemas puntuales que aparecen en distintos cultivos o a distintos productores, y a través de la ciencia, de experimentos científicos, tratamos de dar respuesta a eso, en la medida de lo posible. La línea que yo desarrollo tiene que ver con productos extraídos de plantas para controlar o inhibir distintos hongos patógenos de frutas. Las frutas se contaminan, digamos, según las distintas condiciones ambientales y según el tipo de cultivo, se contaminan con distintos microorganismos que pueden ser bacterianos, fúngicos o virus. Entonces, los tratamientos para controlar esas enfermedades o plagas de frutas se desarrollan a partir de la química, es decir, son medicamentos para tratar este tipo de enfermedades o pestes en los distintos cultivos o en las frutas luego de ser cosechadas. Claro, pero son soluciones que parten de la misma planta. Claro. Hablemos un poco de la maquinaria biosintética de las plantas. Las plantas, al no poder moverse como nosotros y al no poder consumir medicamentos, como cuando nosotros estamos enfermos, ellas desarrollan per se una maquinaria biosintética y sintetizan compuestos que ahuyentan a sus predadores, que son antibióticos para sus propias plagas o insectos, o bien, por ejemplo, cuando una planta es cortada, ese tallo tiene que remediarse, cicatrizarse, haciendo una analogía con los seres humanos, y para todo eso exuda distintos componentes como látex, gomas, etc. Y esos productos que las plantas sintetizan para su salud, nosotros podemos aprovecharlos para otras aplicaciones biológicas, como es el caso de inhibición de hongos para las frutas. Las plantas, por lo general, son usadas antiguamente por muchas comunidades aborígenes. Hay una disciplina que se llama etnobotánica, donde hay relevamiento de usos de esas plantas para determinadas afecciones contra humanos. La novedad de estos últimos 10 años es aprovechar ese conocimiento sobre la etnobotánica y la utilidad medicinal de las plantas, pero ya no para la medicina humana, por supuesto que se sigue trabajando para la medicina humana, pero en el caso mío y en el caso de muchos otros investigadores, para tratar las enfermedades de los cultivos, la sanidad vegetal. ¿Y qué tan común son estos hongos o estos virus que se presentan en el caso específico de tus estudios, en la fruta, ¿no? O sea, ¿qué tal común son estos o recurrentes son estos hongos y cuáles son esas condiciones ambientales que tienen que darse para, verse afectados o verse afectadas las frutas por estas patologías de alguna manera? Bien, este tipo de patógenos son muy comunes. El tema de que un microorganismo se vuelva patógeno depende mucho de las condiciones de ese cultivo y de ese entorno. Hay microorganismos que son benéficos y que aportan al suelo distintos nutrientes, distinta degradación de biomoléculas, etc. Y hay otros microorganismos que son patógenos. Algunos de estos benéficos pueden transformarse en patógenos dadas las condiciones. Para los productores, sobre todo de frutas, de hortalizas, que es el tema que yo trabajo, pero también para los productores extensivos, trigo, maíz, soja, el problema de la contaminación fúngica de sus cultivos es realmente importante y el uso de fungicidas producto de la síntesis química
es un tema que debe ser controlado. No digo no utilizarlos, pero sí utilizarlos de manera más apropiada y juiciosamente, sobre todo en dosis, en momentos de aplicación. No es necesario que cada vez que aparezca un hongo se aplique una determinada cantidad de fungicidas sin tener un criterio. Los hongos entonces aparecen en función de los cultivos. No todo hongo ataca a cualquier cultivo, no todo hongo ataca a cultivos intensivos, frutales, etc. Y son fundamentales las condiciones de temperatura y humedad. Bien. Pero no significa que los hongos solamente crezcan en condiciones de humedad alta y temperatura alta. Por ejemplo, en esta época, que es una época de frío, de temperaturas de entre 5 o 10 grados, se desarrolla un hongo en la zona de los cultivos de berries, es decir, de frutillas, de uvas, de arándanos, que se llama Botrytis cinerea, y es un hongo que aparece exclusivamente en condiciones de frío. Entonces, las condiciones ambientales para la aparición de estos patógenos dependen mucho de temperatura, humedad, suelo y uso prolongado de ciertos fungicidas. Cuando uno utiliza muchas veces, recurridamente, un mismo producto fungicida, es muy probable que esa especie de hongo cause recurrencia y resistencia. O sea que las causas de aparición de estos hongos no solamente son naturales, sino también pueden ser causadas o inducidas por la actividad del hombre. Exactamente. Naturalmente están, y por supuesto que en este caso de Botrytis cinerea es un hongo que afecta exclusivamente a frutillas, uvas, arándanos, también puede aparecer en otros cultivos. Pero el uso inadecuado por ahí de dosificaciones de fungicidas puede ocasionar la resistencia a este patógeno, la aparición de nuevas cepas, es decir, de nuevas entidades que resisten a ese fungicida. Entonces hay que empezar a combinar fungicidas para que ese mecanismo de acción del fungicida inicial que el hongo resistió ahora pueda ser atacado por otro target u otro mecanismo de acción con otro fungicida. Y ahí es donde aparecemos nosotros utilizando la botánica o la etnobotánica y la fitoquímica para extraer distintos tipos de productos y tratar de que se inhiban los desarrollos de estos hongos, al menos a escala de laboratorio o a escala de invernadero, que es donde trabajamos nosotros. Claro, eso justamente iba a preguntar. Bueno, son varias preguntas las que surgen de acá, pero para comenzar, ¿existe alguna normativa donde se indiquen de alguna manera las cantidades de fungicidas o de algún otro producto químico para aplicar y para combatir estos hongos? ¿Está normado eso? Sí, están normados los límites máximos de residuos de fungicidas o pesticidas en los distintos productos agropecuarios, frutas, hortalizas. Y también están en los manuales fitosanitarios, está indicado todos los principios activos, para qué cultivo se usa y la dosificación máxima. Pero bueno, se entiende también que frente a la pérdida de una cosecha por un brote de monilinia, de penicillium o del patógeno que sea, hablo exclusivamente de hongos, pero después tenés bacterias, tenés virus, como te dije antes, y tenés plagas, es decir, los insectos. En el caso de una epidemia, digámosle así, se recurre al uso de estos productos de síntesis porque económicamente la pérdida es muy importante. Yo creo que hay que equilibrar un poco y sobre todo, insisto, en tener criterio de uso de estos productos de síntesis. Bien. No dejarlos de usar, pero sí usarlos criteriosamente e ir buscando alternativas como las que estamos trabajando nosotros. Claro, justamente y a eso va la otra pregunta. Ustedes, bueno, recién me aclarás que trabajan a escala de laboratorio, por lo tanto las muestras, entiendo yo, no son tan grandes, pero bueno, ¿de dónde las extraen? ¿Cuál es el área geográfica que ustedes abarcan? ¿Qué tipo de frutas son las que estudian? Bien, vamos al recurso botánico, que es la planta de la cual sacamos los productos activos. Este recurso botánico, por lo general, nosotros lo sacamos de las banquinas de las rutas y elegimos las malezas. Es decir, las malezas son especies muy resistentes
y por lo tanto entendemos que tienen una bioquímica con fitoquímicos, digamos, tóxicos o que se aguantan condiciones adversas. Entonces, la elección del material por lo general son malezas o plantas que crecen en las banquinas o a orillas de los ríos. Las plantas acuáticas también, al estar en un ambiente con mucha humedad, desarrollan ellas mismas principios activos, fungicidas o antibacterianos, porque crecen en un suelo o en un agua donde hay muchos microorganismos. Entonces aprovechamos eso, tenemos evaluadas unas 100 especies, algunas son nativas, otras no, son introducidas, y también utilizando la bibliografía que hay y los estudios que venimos haciendo hace 20 años, 25 en mi caso, elegimos esas especies vegetales para obtener los productos con los cuales tratamos los distintos hongos. Ahora, ese es el material vegetal de partida. Después, no podemos elegir todos los hongos contaminantes de frutas y hortalizas, entonces elegimos los de importancia regional. Como te decía antes, todos los fitopatógenos que afectan a frutillas, el género Botrytis, el género Coletotrichum, son los que elegimos, además de otros géneros que afectan naranjas y cítricos como los Penicillium, los Geotrichum, y los que afectan a frutos de carozo como Monilinia. Entonces tenemos un banco de hongos caracterizados por su morfología y por su biología molecular. Entonces tenemos las distintas muestras como tratamiento vegetal y el banco de hongos para ser tratado. Y ahí aparece el bioensayo, es decir, desarrollamos un ensayo a escala de laboratorio para determinar concentraciones de esos productos que inhiban el desarrollo de estos hongos y utilizando controles, por supuesto, y utilizando también los análogos sintéticos y compararlos si los productos nuestros equiparan la eficiencia de los productos sintéticos. ¿Y lo hacen? ¿Lograron hacer alguna transferencia concreta para ver los resultados? En placa, es decir, en el laboratorio, hay unas cuantas especies que están publicados los papers, los artículos de inhibición de nuestras muestras contra distintos patógenos. El problema de los científicos es que cuando publicamos en un artículo científico, luego eso no puede ser patentado. O se dificulta, digamos, el tema de la patente. Y para el sistema científico, a nosotros nos evalúan por publicaciones. Entonces, lo que está publicado está comprobado que sirve, que se puede utilizar, pero no está patentado porque ya lo publicamos en una revista de impacto internacional. Pero sí, muchas especies vegetales han inhibido el desarrollo de estos patógenos fúngicos a escala igual que un fungicida sintético, a una dosis un poquito mayor. Claro, pero todavía no podemos decir que el productor recibe esto de ustedes como para aplicarlo concretamente a sus cultivos. No, bueno, hay instrumentos, la provincia está desarrollando y nos ofrece instrumentos para poder lograr esto que estás diciendo, por lo menos a productores un poco más pequeños, porque como bien vos decías, la cantidad que se obtiene de esa muestra vegetal es muy escasa para ser aplicada en un campo de unas cuantas hectáreas, pero sí se puede aplicar en un cultivo de frutillas o en un cultivo de duraznos, de pocas plantas, y esto lleva años porque hay que ver la respuesta también de ese cultivo a largo plazo, exactamente. Claro. Bueno, y justamente esto, ¿cómo me doy cuenta, cómo se da cuenta un productor de que sus frutas tienen hongos, por ejemplo? ¿Son visibles, son detectables? ¿Cuáles son las manifestaciones o los síntomas de esa fruta para darnos cuenta? Bien, los hongos se reproducen por lo general a través de esporas, o sea, digamos, lo que viabiliza un hongo son las esporas que son, o los conidios, que son muy pequeñitos, son elementos microscópicos, o sea, que no se ven. Pero en la recolección de las frutas, por lo general son trabajos manuales las recolecciones de frutas, entonces se hacen pequeñas heridas y por ahí penetran los conidios, que por lo general están en el suelo, están en el ambiente, están en las hojas. Y digamos, cada hongo tiene su ciclo de infección, pero cuando infecta a través de una herida, ahí ya no hay vuelta atrás, o sea, no lo vas a ver en el momento de la infección, pero vas a ir viendo que la fruta se empieza a ablandar, a contaminar, a tomar una determinada coloración, que el que es fitopatólogo se da cuenta de que el síntoma
de la fruta corresponde a un determinado microorganismo fúngico infectante. Pero bueno, cada hongo tiene su ciclo, en qué momento infectar, pero digamos, al ser un ser vivo, se las ingenia, digamos así, para sobrevivir y para usar a su hospedero y poder seguir siendo viable, seguir siendo vivo. Claro, y entonces, ahora bien, con estos desarrollos que ustedes están haciendo y con estos ensayos digamos, a menor escala, ¿cuáles son los próximos objetivos que tienen como grupo para seguir avanzando en la investigación en este sentido? Bien, como grupo de investigación los objetivos y como instituto también, porque nuestro grupo de investigación se llama Laboratorio de Productos Bioactivos y Aplicaciones Agrosustentables, que entra en los lineamientos del Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral. Entonces, como grupo de investigación, los objetivos son, primero, formar recursos humanos de doctorado, es decir, que nuestra expertise y capacidades sea transmitida a otras personas, otros alumnos de doctorado que se acerquen y que les guste la temática. Eso es formación de recursos humanos. Por otro lado, docencia, dar clases y explicar y difundir lo que hacemos. Por otro lado, publicaciones de artículos científicos, como te expliqué antes, pero ahora viene la parte de extensión. Yo ahí es como que tengo una deficiencia porque, bueno, para mí es nuevo superar la escala de invernadero de laboratorio. Ahora estamos haciendo unos ensayitos con frutillas en invernadero. Uno hace un diseño estadístico de ese ensayo y son 100 plantas a lo sumo de frutillas. Y bueno, y va evaluando la respuesta a las dosis de aplicación de nuestros productos. Y también después tenemos que evaluar la respuesta de la fruta, es decir, si la fruta presenta los mismos caracteres organolépticos que se llaman, si el contenido de azúcares es igual al tratamiento control o hay más o menos contenido de azúcar, si la dureza de la fruta es la misma, o sea que más allá de ver si responde como tratamiento fúngico, tenemos que ver si eso no afecta a las condiciones organolépticas del fruto, que es lo que hace apetecible o no al consumidor. Claro, si la modifica en algo luego de ese tratamiento. Exactamente. Bien, es interesante eso, porque bueno, uno escucha cuando alguien va al súper y compra, bueno, hablando ahora de verduras, ¿no? Compra a lo mejor, no sé, la lechuga y le siente un gusto diferente y bueno, eso porque está intervenido químicamente y entonces puede llegar a alterar el sabor al que estamos acostumbrados de tomarla del origen. Acá ustedes estarían evaluando eso también. Exactamente, evaluamos, sí, por ejemplo, un producto de planta que es aromático, que tiene su aroma, si afectaría al contenido de azúcares de la fruta, a la dureza de la fruta, a la vida de poscosecha, es decir, a la perecibilidad de la fruta. O sea, es un trabajo muy complejo, muy completo y de distintas áreas para poder lograr decir, bueno, podemos empezar a usar estos productos. Por lo general hay gente o hay grupos que sí lo usan, y después la evaluación es más que nada empírica, es decir, bueno, resultó o no resultó. Acá nosotros seguimos pasos que son un poco lentos, pero que son un poquito más firmes en cuanto al resultado. Bien, y bueno, y hablando de efectos, algo que quedó pendiente de preguntar, estos hongos que afectan a las frutas y lo que ustedes, al menos los que ustedes estudian, ¿de qué manera también afecta a la salud humana si es consumida esa fruta con ese hongo sin tratamiento? Bien, afecta por dos lados a la salud humana. Primero, porque el hongo por sí mismo puede generar micotoxinas, lo que se llama, entonces yo a veces corto la parte infectada de una fruta y la como igual, pero eso no implica que la fruta esté libre de las micotoxinas que secretó o que sintetizó el hongo y que puede quedar en la fruta. Muchas veces en la naranja pasa eso, con la podredumbre amarga que se llama, que se corta el pedazo de fruta contaminada, pero la naranja sigue amarga. Entonces eso se debe a que el hongo ya largó sus toxinas y estamos consumiendo una naranja, si bien no vemos la parte infectada porque la cortamos, pero o sí por ahí lavamos bien la fruta, por fuera parece aparentemente inofensiva, Tal después uno la corta cual, y aparecen partes secas o partes de color.
eso podríamos decir que son, o para el ciudadano común, el que va a comer una naranja y la corta, entonces que ve partes oscuras, partes más secas, podríamos decir que está infectada por algo, no sabemos bien qué, pero está infectada y a veces generalmente la consumimos igual, aunque tenga un gustito diferente. Tal cual. Bien, pero digamos, son efectos suaves, digamos, claro, no es algo... Bueno, eso depende del hongo y de la toxina que el hongo haya generado. Y del organismo humano que está consumiendo esa toxina. Hay hongos que producen toxinas mortales, en este caso de los hongos de frutas no tanto, pero digamos, hay que tener cuidado con consumir una fruta contaminada por hongos porque el grado de toxicidad puede ser alto. Que parezca en descomposición, y eso es notorio a la vista. Después, bueno, obviamente no podemos saber ya a nivel más microscópico, pero al menos... Exactamente. Bien. Pero bueno, el hongo, el experto reconoce, yo no soy fitopatólogo, pero los fitopatólogos reconocen al hongo por su síntoma y ya sabiendo qué hongo es, uno puede suponer si va a secretar toxinas o no. Hay hongos que no secretan toxinas y por lo tanto son más inocuos. ¿Y hay un hongo predominante o la presencia de un hongo dentro de lo que ustedes estudian que es más característico de nuestra región, de nuestra zona, que la podemos ver con más frecuencia? Sí. Bueno, eso también depende de los hospederos. La fruta hospedera, por ejemplo, en nuestra zona frutilla hospeda mucho a Coletotrichum y a Botrytis. Y los cítricos hospedan a Penicillium, que son esos mohos verdes o azules, que empiezan con un color blanquecino, o sea, tienen su ciclo de vida, no arrancan directamente con el color verde, pero sí se van expandiendo. Y otra es que en la verdulería, yo muchas veces voy a la verdulería y les digo, sacá esta fruta, porque el contacto de una fruta contaminada, como dice el dicho, contamina todas las otras. Eso también es cierto, es así. Y hay hongos que liberan muchas conidias, entonces la posibilidad de contaminar es muchísima más alta. Hay otros que son más estables en la liberación de conidias y bueno, por ahí una fruta no infecta a todas las otras. Claro. Bueno, y para terminar, me hablabas recién de los avances, de las proyecciones, esto a escala universidad, a escala del instituto. Bueno, ¿qué pasa a nivel más global, o sea, en el mundo, que me imagino ustedes tienen un contacto a través de los papers, a través de presentaciones en congresos? ¿Cómo es el estado de situación en desarrollo teórico y de investigación respecto a este tema? Que podemos señalar como a lo mejor países más avanzados en esto o que están implementando soluciones más desde la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, bueno, uno de los países que es vanguardista en esto es Francia. Nosotros recibimos muchos alumnos de agronomía en nuestra facultad y que, bueno, son intercambios de universidades de Francia. Hay tendencia, por supuesto, a dejar de usar agroquímicos, pero desde muchos otros aspectos, no solamente desde el punto de vista del medicamento, que sería nuestro fungicida, sino también desde la rotación de los cultivos, desde las desinfecciones de suelos, desde el utilizar otras especies vegetales que atraigan a esos patógenos y que la fruta de interés no sea contaminada porque hay otra que la está trayendo. Entonces son prácticas agrícolas más integrales, más holísticas, que por supuesto utilizan el producto natural, pero que también abarcan otros aspectos de la agronomía, desde el suelo, desde el cultivo, desde el uso de otro tipo de especies cercanas, desde los insectos naturales, o sea, y cada cultivo tiene su especificidad en eso. Pero sí, el mundo tiende a eso, es muy difícil, es muy complejo, pero bueno, empezar a tomar un poco de conciencia y tomar criterio para tener unas buenas prácticas en este sentido de sanidad vegetal. Claro que sí. Bueno, Marcos, agradecemos mucho tu presencia en el programa y nos veremos próximamente quizás por algún otro tema que nos convoque. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mariana.